Hola, yo soy Marco Antonio Velázquez. Bienvenidas y bienvenidos. En esta ocasión, El monje del terror. me envió una historia espantosa que les ofrecemos. Es de un solo capítulo y se llama Una gran película de suspenso. Como director de cine había logrado realizar varias películas. Algunas que habían tenido cierto éxito eran las de horror. Sin embargo, nunca había filmado nada realmente importante. No solo desde el punto de vista artístico, sino principalmente del económico. Los productores ya no confiaban en él y hacía tiempo que no había realizado ningún filme. Acudía constantemente en busca de alguien que le permitiera volver a dirigir. Pero día tras día era lo mismo. Nadie quería financiarlo. Todos le decían que le habían dado buenos proyectos, pero que él no supo aprovecharlos, que le había faltado más realismo a sus filmes. Esa palabra ya lo tenía harto. Realismo, realismo, realismo. Desde su punto de vista, él lo había logrado, pero los productores decían que en su trabajo no había suficiente realismo. Los productores y el público cada vez querían más y más. Él les ofrecía diferentes tipos de terror, cine de suspenso, películas psicológicas, de demonios, pero no. Lo que le decían era que proyectara realismo. Pero ¿qué diablos era el realismo? Si finalmente el cine de horror y suspenso es ficción, es mentira, ¿cómo crear monstruos? Si ya ni los niños se asustaban con eso, ¿qué realismo querían? Era más de lo que el director de cine, Rupert Lewinsky, podía soportar. Pensó, está bien, si lo que quieren es realismo, sangre, muerte y muchos crímenes, eso les daré. Sí, les crearé una gran película de suspenso. Lewinsky personalmente escribió el guión. Le pareció muy bueno y trató de mostrárselo a varios productores. La respuesta fue la misma. Nadie le ofreció hacerse cargo del proyecto. Seguramente ni siquiera habían leído el guión. Desesperado, llegó a una conclusión. Él financiaría el proyecto. Estaba seguro que cuando les presentara el filme terminado, todos lo aplaudirían y querrían comprárselo. Entonces, él se los vendería caro, muy caro. Pasaron unos meses y por fin terminó su película. Haría una premiere exclusiva. Invitaría solo a los productores, a esos malditos productores que no habían confiado en él. Personalmente les llevó la invitación y se aseguró que no faltaran. Les habló maravillas de su filme, que les encantaría. Llegó la noche del estreno. Lewinsky estaba feliz. Todos habían llegado. Sabía que algunos asistieron por curiosidad, otros por compromiso, pero nadie porque realmente creyera que él les ofrecería una gran película de suspenso. Ya nadie creía en él. Sin embargo, se llevarían una sorpresa, una gran sorpresa. Se apagaron las luces y comenzó la proyección. El argumento empezó siendo muy simple. La cámara proyectaba lo que se suponía que el personaje principal veía. Era un tipo que desde niño había dado problemas y de adulto se convertía en asesino serial. Poco a poco, los productores se fueron interesando en el filme. Las escenas los fueron atrapando. Tenían mucho realismo. Aunque la iluminación muchas veces era escasa, lo que veían era impresionante.
la forma en que el asesino perseguía a sus víctimas, cómo las iba acorralando. Y llegado el momento, había sangre, mucha sangre. Era tanta que en varias ocasiones salpicaba la cámara. El personaje principal se suponía que filmaba los asesinatos que cometía. Era por eso que había escenas fuera de cuadro, algunas movidas, pero cuando terminaba de asesinarlos y los descuartizaba, ahí sí, todo se veía claramente. El sonido también era deficiente. Sin embargo, era tan auténtico que nunca habían oído algo igual. Realmente los gritos de las víctimas se oían aterradores. A la mayoría de los espectadores se les ponían los pelos de punta al escucharlos. En la historia, el asesino serial buscaba homosexuales prostitutos. Les ofrecía dinero y ellos se subían a su vehículo. Él los llevaba a un lugar alejado de la ciudad y ahí los asesinaba. Pero cada crimen era diferente. Era como si un artista creara diferentes obras de arte. A uno, vivo, lo cortaba en pedazos. A otro, lo quemaba, pero también vivo. Eran tan reales las escenas que los productores casi olían la carne humana al achicharrarse. A otro lo ahogaba. Le sumergía la cabeza una y otra vez en agua de drenaje. Los trozos de excremento se veían como le entraban en la boca cuando el desdichado aspiraba aire desesperado. A otro lo despellejaba vivo y así sucesivamente. No había un solo asesinato igual. Todos eran aterradores y el que seguía era más espantoso que el anterior. Nadie reconoció a los actores. O eran nuevos talentos, o el maquillaje era tan extraordinario que no reconocían a nadie. Definitivamente, Rupert Lewinsky había logrado algo fantástico. Muchos de los productores ya estaban calculando cuánto querría el director por su película y cuánto dinero ganarían. Lo que estaban viendo era por mucho la mejor película de horror y suspenso que hubieran visto jamás. Al terminar la proyección, se encendieron las luces. Los productores habían visto infinidad de filmes, pero este era otra cosa. Su realismo era insuperable. Algunos de ellos todavía sentían sus estómagos revueltos por las escenas. Otros tenían sus corazones latiendo muy apresuradamente por las emociones tan aterradoras. Otros más sudaban nerviosos al recordar los gritos de espanto de los desdichados asesinados. Definitivamente, Rupert Lewinsky había logrado la mejor película de suspenso de todos los tiempos. Quienes la vieran no solo se asustarían, sino que las escenas eran tan crudas y tan reales que las sentirían en carne propia como ellos. Aun cuando ya había terminado la proyección, las seguían sintiendo. Emociones de asco, miedo, horror se mezclaban y el cuerpo y la mente de los espectadores quedaba atrapada. Todos se pusieron de pie para aplaudir. El director salió al escenario a recibir los aplausos. Fue entonces cuando por la puerta principal de la sala entraron varias personas. Eran múltiples policías, vestían tanto de civil como uniformados. Fueron directamente hacia Lewinsky, que no paraba de reír. Era una escena desquiciante. Los productores teniendo todas esas emociones y no parando de aplaudir. Los policías deteniendo a Rupert y el director en carcajadas. Sí, Lewinsky había logrado una gran película de suspenso. Le habían pedido realismo y realismo les había dado. ¿Y qué podría ser más real que los asesinatos que él personalmente había cometido? Por eso no había necesitado actores, ni escenografías, ni maquillaje. Por eso las imágenes salían movidas. Por eso los gritos eran tan aterradores. Porque todo era real. Los crímenes eran reales. Más realismo
no podía haber. Si esta historia fue verdad o mentira, no lo sé. Dale like a este video y compártelo para que todos sepan que cada vez que, como espectadores, piden más realismo, obligan a los directores a llegar a los extremos más aterradores. Yo soy Marco Antonio Velázquez. Te espero en la siguiente historia que me envíe El monje del terror.